Venga. Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Portero Portera 360. Hoy aquí un nuevo capítulo charlando con Pablo Moreno. Para quien no lo conozca, Pablo es actual entrenador de porteros del filial del Valencia Club de Fútbol, con una experiencia deportiva más que dilatada, que ahora nos comentará. Y bueno, como siempre empezamos todos y cada uno de estos podcasts, Pablo, agradecerte en este periodo final de temporada, donde entiendo que el trabajo no para y además será muy grande, una alta ocupación, el dedicar tiempo a estar con nosotros y compartir. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta este tipo de proyectos, este tipo de ideas que fomentan el aprendizaje entre los entrenadores de porteros, así que encantado de estar contigo y enhorabuena por la iniciativa. Muy bien, Pablo, pues me gustaría que empezáramos, ¿vale? Pudiéndote presentar, ¿vale? Para todas aquellas personas que nos estén viendo y escuchando, que sepan un poquito más de Pablo y sobre todo de esa trayectoria de la cual hablaba, porque vemos que es incluso internacional, que has tocado fútbol profesional, que es bastante extensa. Y bueno, digamos para que nuestros oyentes puedan poner también en valor, ostras, la magnitud de los profesionales que vienen y lo que nos puedan aportar. Cuéntanos. Bueno, pues yo me siento una persona muy afortunada porque he podido vivir diversos contextos del entrenamiento del portero y de la portera, ¿no? Hay muchísimos, pero yo me siento afortunado de haber vivido algunos de ellos, ¿no? Pues tanto haber tocado fútbol masculino y femenino a nivel de fútbol base, como por supuesto fútbol masculino y femenino a nivel de fútbol profesional, no tanto en España, sino también fuera de España, en Europa, en este caso Dinamarca, en el FC Nordsjælland y en Kuwait, en tierras asiáticas, que también disfruté trabajando en el Qadsiya SC. Y bueno, de todo se aprenden muchas cosas, tanto de las buenas cosas como de las malas, y es lo que te hace ir poquito a poquito generando ese bagaje y esa experiencia que te ayuda, junto con muchos otros aspectos como puede ser la formación, etc., pero también ese librillo de anécdotas, de situaciones que te las aporta también la experiencia en este mundo, ¿no? Y que aún me queda, ojalá, mucho por escribir. Estupendo, Pablo. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar a formularte una serie de preguntas, ¿vale? Total libertad para responder. Te quería decir, una pregunta que me gusta siempre formular para empezar las entrevistas es, ¿cómo comenzó tu camino como entrenador de porteros? ¿Cómo empezó Pablo? Pues mira, esta pregunta me gusta mucho, para empezar además, porque yo no era ni el más alto, ni el más gordito, ni el más lento, ¿no? Ni el que le gustaba jugar de jugador y un día lo pasaron de portero. No he sido ninguno de esos casos. Yo siempre, por motivos que desconozco, pero son cosas innatas, siempre me ha gustado el fútbol y siempre me ha gustado ser portero. A mí nunca me ha gustado ser jugador. Entonces, solo pasaba una cosa, que yo era el primero que elegían para jugar, siempre he jugado con mis amigos, pero no era buen portero. Entonces yo he jugado a nivel de fútbol base, pero muy amateur, aquí en Valencia, y yo no era buen portero. ¿Qué pasa? Yo, pese a que me siento un joven, tengo casi 35 años, pero me siento un joven, la figura del entrenador de porteros es bastante reciente. Y más aún en categorías bajas de fútbol base, ¿no? Entonces yo te lo explico de una manera muy sencilla. Yo he querido ser lo que no he podido tener. Es decir, a mí no me gustaba entrenar de jugador, ni me gustaba, por decirlo así, entrenar con otro portero. A mí me gustaba aprender y que me enseñaran a ser portero. Y como por desgracia lo tuve muy poquito, porque esa figura no había llegado aún, la figura que había llegado inicialmente era la del entretenedor de porteros, que muy respetadamente es una figura que aún existe pero poco, pero antes existía mucho más. Así que tan sencillo como eso. Yo siempre me he sentido portero, no he sido buen portero, me han entrenado muy poco de portero en gente capacitada, por lo tanto yo decidí abandonar pronto los terrenos de juego, por un lado, y pasarme al otro lado de la línea del campo y pasar a ser entrenador de porteros y darle a los porteros aquello que a mí no me habían dado. Bienvenido.
Súper interesante esa reflexión, Pablo, porque es verdad, como tú bien dices, que la figura nuestra es realmente reciente, que además tienes que hacerte un hueco, una cabida, una voz, digamos, en cuerpos técnicos, sobre todo en el fútbol profesional, donde sabemos que el ego en muchas ocasiones pesa mucho, con una figura que es muy reciente y es como el entrenador de portero, el aislado quizá dentro del cuerpo técnico, ¿no? Tener voz y voto dentro de un cuerpo técnico y sobre todo esa figura que a la hora de priorizar dentro de un club, bueno, si acaso veías un entrenador de portero, vea, pero que estaba trabajando con cuantísimas etapas, con cuantísimos medios, digamos que ese trabajo no se le daba ese valor, ese avance, esa evolución que a día de hoy sí estamos pudiendo vivenciar. Y me parece súper curioso como tú, desde tus propias carnes, poder ver cómo ese lado de la portería que cuando tú jugabas no habías podido tener, y es lo que te lleva a decir, ostras, ¿por qué no mismo poder yo aportar a esos porteros y porteras de futuro para que, ostras, por el bien y la evolución de la demarcación? Así es, lo has definido perfectamente. Esa era mi idea. Al principio incluso te faltan muchas herramientas, obviamente, desde el propio desconocimiento de lo que tú crees que en ese momento está bien, y después tampoco teníamos herramientas suficientes para poder avanzar en lo nuestro. Es decir, yo me acuerdo de libros, veía cosas de Miguel Ángel Portugal, que ahora veo y digo, madre mía, estas tareas las hacía yo. Pues sí, por supuesto que las hacía, porque en ese momento pensaba que era lo adecuado. Y lo que comentas de, bueno, la figura del entrenador de porteros ahora es que cada vez tenemos más competencia. Es que ahora nos estamos modernizando, pero la competencia es mayor. Que si analistas, que si readaptadores, que si Big Data. Pero bueno, ese es nuestro reto. Nosotros, el camino que llevamos es a ser un entrenador asistente más. Y la mejor manera para hacernos de valer es tener conocimientos suficientes para poder sumar al equipo, porque un analista cada vez lo vemos como más necesario, ¿no? Los datos cada vez parece que se requieren más. El preparador físico o el entrenador asistente cada vez tiene más roles. Bueno, pues seamos nosotros también los que demos ese paso adelante y digamos, oye, que yo también soy importante aquí, sabiendo cuál es mi puesto, pero yo también tengo mucho que aportar. Coincido totalmente. Vemos eso, cuerpos técnicos cada vez más y más numerosos, cada vez más figuras que aportan, y ahí, como tú bien dices, que el entrenador de porteros se posicione como ese entrenador auxiliar, aunque además especialista en ese entrenamiento del portero, y que realmente es lo que es al colectivo, teniendo además en consideración nuestra demarcación, pues pueda, ostras, aportar cuantísimo conocimiento al equipo de trabajo. Y además es que si estamos hablando que cada vez buscamos la figura de un portero moderno, ¿cómo vamos a conseguir ese portero moderno si no hay una persona que le acompañe en ese proceso, especialista en el tema, ¿no? Totalmente, coincido contigo. Muy bien, Pablo, dentro de toda esa cantidad de experiencias profesionales que has tenido, me gustaría que me contaras cuáles se te vienen ahora mismo a la cabeza, que hayan sido aquellas que más hayan marcado tu camino y tu evolución como técnico. Pues mira, más que experiencias que te quiero decir son, por ejemplo, en Kuwait, yo una frase con la que resumo Kuwait es: lo mejor que me pasó es lo mal que lo pasé. ¿No? Ese aprendizaje, ese Pablo que sale por primera vez de casa de sus papás, que pasa de entrenar a un Levante femenino con dos porteras que se llevaban fantásticamente bien, pasas a un contexto totalmente distinto de fútbol masculino, mundo árabe, dos porteros que no se llevan bien, fuera de casa, sacarte las castañas del fuego, ¿no? Que decimos, pues lo que más me quedo de Kuwait, pues pueden ser cosas con esas experiencias. Por ejemplo, de Dinamarca, con lo que me quedo, Dinamarca me abrió la mente del fútbol. El FC Nordsjælland es un club y una estructura maravillosa, que va más allá del propio club, que me abrió la mente y me dio la fortuna, tuve la suerte de poder aprender muchísimo de su filosofía de juego y sobre todo de fútbol. Hablé mucho de fútbol con ellos, me abrió la mente en ese sentido y doy gracias a las cosas buenas que me pasaron allí y las cosas malas que me pasaron en Kuwait, junto con aciertos, errores, aprendizajes, personas. Súper interesante, porque claro, al final lo llevas a culturalmente, como bien tú dices, además no entiendo que difería mucho esa primera experiencia fuera de casa en una cultura que es tan diferente a la nuestra,
que esa segunda. Y sobre todo, como tú dices, experiencias al final más positivas, más negativas, pero al final te curten, digamos, y ayudan a construir ese profesional que actualmente eres. Me ha llamado mucho la atención, más allá de esas dificultades, de esa aclimatación que pudiste tener en ese club, ¿no? En ese primer club que nos has comentado, esa relación, porque claro, cada vez más vemos por fomentar lo que es un clima de trabajo de ese equipo de portería tan reducido, bueno, pero que no muchas veces nos lo encontramos, no tenemos esa suerte y vemos como una gran barrera y dificultad para poder construir eso. Además, con una dificultad añadida, como considero yo que tiene que ser el idioma, ¿no? No sé cómo para ti, cómo sería para generar ese vínculo, esa unión. Pues, bueno, estamos hablando de personas y como yo siempre hablo que el mundo del fútbol es una muestra de la población mundial, ¿no? En el mundo hay gente buena, hay gente mala, hay gente que se lleva bien con unos y gente que se lleva mal con otros, pues puede darse la circunstancia de que llegues a un contexto, que es una palabra que me gusta mucho, contexto, en el cual pues hayan dos personas que por situaciones ajenas a ti y situaciones previas a tu llegada, bueno, pues se haya dado un enfrentamiento que tú te lo tengas que gestionar en ese momento. Entonces, por eso yo he dicho sacar las castañas del fuego, porque en ese momento tú no puedes subir y decir, mamá, no quiero esto, voy a devolver al Corte Inglés esto que no me gusta, ¿no? No, tienes que gestionarlo con lo mejor que puedas, intentar pedir ayuda a la gente que sabe que te puede ayudar y apoyarse también en el cuerpo técnico y sobre todo, tener mucha confianza en sí mismo. Que no quiero decir que todo lo haga bien, sino saber que lo que estoy haciendo creo que en ese momento es lo mejor. Lo mejor. Totalmente. Muy bien, Pablo. Hemos repasado lo que ha sido tu experiencia pasada, ¿vale? Me gustaría ahora que vayamos un poquito a presente para ver cómo todas esas experiencias te han influenciado. Me gustaría conocer cómo es tu filosofía de trabajo actual con los porteros. ¿Cómo o sea, la catalogarías? ¿Qué pregunta más chula, eh? Qué pregunta más chula. Porque, bueno, pues queremos todos lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir yo que no me digas tú? Que no te vaya a decir el entrenador de porteros del mejor equipo del mundo, ¿no? Que cada uno piense que puede ser uno, ¿no? Mira, yo te diría, resumiéndolo lo más sencillamente, que busco un portero que domine la mayoría de situaciones del juego a través de un aprendizaje significativo. Es decir, tú me has preguntado, ¿cuál es tu filosofía? Pues a través de un aprendizaje significativo que les tengo que llevar yo a que ellos dominen todas las situaciones del juego. En resumen, que entiendan el fútbol. Mira si es fácil, ¿eh? No voy a meter ni palabrerías, ni constreñimientos, ni nada. Que entiendan el fútbol. Esa es mi filosofía de trabajo. Entonces, darles las herramientas posibles a los porteros y porteras para que entiendan lo mejor posible el fútbol en el momento del partido. Digamos, en ese perfil de portero moderno del cual nos has hablado, ¿vale? Yo hablo mucho con mis porteras y digo, dedicamos una cantidad de tiempo en lo que es la formación del entrenador y entrenadora de porteras, pero luego, claro, que el entrenador tenga esa capacidad para inspirar, para llegar, para transmitir, para comunicar a través de las palabras oportunas. Obviamente no va a ser lo mismo, como tú bien has dicho, trabajar con un equipo de portería de un país extranjero, a sub-15, a fútbol profesional, masculino, femenino, ese tacto, esa manera de comunicar y expresar las cosas, y se dedica mucho tiempo a eso, pero claro, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado en una categoría inferior decir, wow, tengo que ser capaz de ajustar con los tecnicismos, digamos, la manera de yo expresarme para que la portera a la cual le estoy comunicando sea capaz de entenderme y que ese mensaje le llegue y sea capaz de interiorizarlo. Y es como, digamos, hacer por construir esas mini figuras de entrenadores de porteros, en este caso, en lo que conlleva al conocimiento del juego, para ver que esas porteras, wow, tengan ese grado de conciencia, ¿no? Claro, es decir, lo fácil sería aquí decir, pues un portero que domine el juego aéreo, el juego de pies, que las que vaya fuera no se las meta dentro y las que vaya dentro las tire fuera. Es que eso es lo que queremos todos. Entonces, claro. ¿Qué sentido tendría la pregunta si todos queremos eso, no?
Entonces, yo hay 3 palabras que ya hemos dicho 2 y que voy a añadir una, que para mí son la esencia de mi trabajo. La primera es contexto, que ya le he dicho, conocer el contexto, tanto personal como deportivo, en el cual estoy trabajando. Después, has dicho una palabra muy importante tú, que es transmitir, que para mí es esencial transmitir. Yo puedo ser el que más sabe de esto, pero si no sé transmitirlo, no sirve de nada, o mi mensaje va a perder mucha calidad. Y después la tercera palabra es foco. ¿Cuál es mi foco en cada momento? Si yo estoy trabajando, que yo tenga problemas con mis amigos, con mis padres, que no haya dormido, no es momento de eso. Mi foco es el trabajo y tratar de darles mi máximo a cada momento a mis porteros para que ellos cada día se lleven algo, no de mí, sino para ellos. Totalmente. Qué importante eso, y a veces qué tan difícil es, como tú dices, que una vez llegue ese momento de compartir, ¿no? Que creo que al final el jugador de campo, ¿no? Pues que encuentras quizás más esa facilidad de decir, wow, es momento de dedicarnos a lo que nos gusta y de hacer todo lo posible por, como tú has dicho, mantener ese foco, retroalimentarnos y dar valor y calidad a esto. Más allá del contexto, de lo que nos haya podido acontecer antes, durante. Y para eso es muy importante, y creo que es un aspecto que debemos enfatizar, porque cada vez en la vida diaria se nos exige más, es la oratoria, la forma de comunicar. Es decir, es muy importante, por llamarlo así, saber vender tu producto. Claro. Y por eso saber en cada momento cuál es el producto que necesita cada portero o portera, ¿no? Entonces, para nosotros también es muy importante en ese sentido tener las herramientas suficientes para poder saber gestionar esas informaciones y esos contextos. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Muy bien. Dándole continuidad a esta temática que hemos abordado, ¿vale? Me gustaría, llevándolo ya más a lo que es lo técnico-táctico, ¿vale? Lo que es ese trabajo, ¿qué aspectos consideras tú fundamentales para construir ese portero actual de rendimiento? Para que esas demandas del juego, esa exigencia, ¿no? ¿Qué considerarías tú fundamental, básico y necesario en ese perfil? Pues la primera, y quizá no más importante, o sí, a lo que nos escuchen lo decidirán, es la toma de decisión. Y para eso veo fundamental la palabra vivenciar, también me gusta mucho. Todo aquello que tú hayas vivido antes, vivenciado previamente, te va a ser mucho más fácil de gestionar la siguiente vez que te suceda. Yo siempre pongo, cuando hablo de esto, el mismo ejemplo, y es cómo sabemos que algo quema. Todos sabemos que algo quema, pero porque ya nos hemos quemado alguna vez. Claro. Si fuéramos unos niños recién nacidos y viéramos un fuego en una chimenea, veríamos luz y pondríamos la mano. Pero eso ya el quemarme esa primera vez ya me sirve a mí como bagaje. Entonces, ese es el verdadero reto. Que el portero o portera no tenga ninguna sorpresa, no tenga ninguna variable que desconozca durante el partido. Y a partir de ahí el reto nuestro como entrenadores de porteros es crear esas situaciones lo más contextualizadamente posible. Que quien te diga que entrena 100% contextualizado, ya me estoy metiendo en una polémica, es mentira. Porque si entrenáramos 100% contextualizado, que es lo que está muy de moda ahora decir, claro, deberíamos entrenar contra 11 rivales, con un árbitro, con público, con lluvia, con recoge pelotas casi, con un portero suplente que no hace nada, es decir, eso es lo que quiero decir. Pero debemos de acercarnos lo máximo posible a esa realidad del juego a través del entrenamiento. ¿Para qué? Para que el portero haya tomado decisiones previamente beneficiosas o inacertadas, para que después en el partido esas decisiones ya estén guardadas dentro de esa memoria RAM que todos tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué me lleva? A la toma de decisión. Claro. Me lleva también a la comunicación, que estábamos hablando antes de nuestra comunicación como entrenadores de porteros. ¿Cómo podemos entrenar la comunicación en el portero para que evite tener que parar?
Pablo, ¿a ti qué porteros te gustan? ¿Los porteros que paran? No, a mí me gustan los porteros que evitan tener que parar. Y para eso es fundamental la comunicación. Solo hablando, evito tener que parar. Si es que no quiero que paren los porteros, parar es lo último. Antes de parar hay muchas situaciones previas, a veces más, a veces menos, que te hacen evitar esa última, evitar el gol, por decirlo así, ¿no? Y por último, hemos hablado de toma de decisión, hemos hablado de comunicación y por último hablaría de la mentalidad. Una mentalidad ganadora, una mentalidad trabajadora, una mentalidad comprometida. Para mí esos son los 3 factores clave en el éxito o fracaso de un portero o portera. Toma de decisión, comunicación, mentalidad. Me quedo, Pablo, con ese mensaje que nos has dado de ser justos con los porteros y porteras que tenemos, ¿no? Digamos que tú a un portero o portera no le puedes pedir algo sobre lo cual no se haya trabajado, no haya habido esas nociones, no solo a nivel teórico, sino que haya tenido la oportunidad de poder experimentarlo. Ahí es donde también iba, ha hablado mucho de ese perfil evitador, sin embargo, dentro de ese trabajo descontextualizado que nosotros realizamos de manera aislada, si te fijas, en la gran mayoría de ocasiones hacemos mucho énfasis, independientemente de que sea fase ofensiva o defensiva, ahora me lo voy a llevar yo a la defensiva, a ese trabajo técnico sobre el balón, a esa defensa de la portería, de esas situaciones de emergencia. Pero claro, por esa falta de estímulos a todo lo que acontece, bien sea por falta de espacio, bien sea por falta de jugadores, vemos que todo ese trabajo evitador que acontece y al que tanta importancia le queremos dar, wow, nos encontramos con muchas limitaciones para trabajarlo. ¿Y dónde diríamos? Pues ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Obviamente, no quiero decir aquí que parar no sea importante, porque para evitar un gol es un gol para un delantero, ¿no? Pues nosotros evitarlo. Y tampoco soy amante de esa tendencia de que prácticamente el entrenador de porteros está más preocupado del ABP, por ejemplo, que realmente el trabajo que necesita el portero, que es evitar gol. El reto nuestro es saber gestionar ese porcentaje, esas balanzas de cuánta importancia le doy cada día, cada semana, cada mes a esas situaciones que se pueden producir en la fase defensiva y por supuesto en la ofensiva. Es muy importante el juego de pies. Solo teniendo un buen juego de pies ya evito tener que parar. Si yo se la paso a mi compañero en vez de pasársela al rival, ya estoy evitando una transición. Y para eso es muy importante saber gestionar esos porcentajes. No, ¿cómo? A través de Excel de colores que quedan de PM en una presentación. Pues no, porque los Excel de colores son mentira. Porque el fútbol es muy cambiante. El fútbol depende mucho del resultado, depende mucho de las personas, depende mucho de la psicología, depende mucho del momento. Un filial, fíjate que nosotros dependemos de que el primer equipo nos pida jugadores o no nos pida jugadores. A nivel de academia sí que es importante, que considero que deben tener una estructura de trabajo y cuantificar lo que se trabaja. Y tener unos proyectos, sobre todo a nivel mensual, y unos objetivos de trabajo. Pero eso no quiere decir que lo que planifique a primeros de temporada es lo que tengo que seguir a rajatabla. Totalmente. Y ahí además creo que es importante, volveríamos a ese trabajo que tú bien has mencionado antes junto al cuerpo técnico, ¿no? Digamos que cuando tienes esa potestad, estás a disposición de poder aportar para que ese trabajo donde mayor contextualización hay, ostras, cuidar ahí la figura del portero y portera para que se pueda llevar al mayor estímulo posible, ostras, ¿cuánto no podemos aportar ahí a nuestros porteros desde ese rol? Claro, yo te hago la pregunta a ti ahora. Lo que solemos preguntar es ¿cuánto tiempo de específico tengo, no? O el entrenamiento específico del portero. Claro. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué es más específico? Claro. ¿El entrenamiento con el grupo o el entrenamiento solo, aislado con los porteros? Totalmente. Que obviamente yo también... ¿Cuánto tiempo tengo de específico? Lo normal, lo habitual para que nos entiendan. Pero que lo más específico es jugar a fútbol con mis compañeros. Porque yo entreno con 2 porteros y después estoy yo. Dime cuánto me puedo acercar a ese 100% de contextualización del fútbol real. Pues ahí es donde le da el coco, tenemos el material, tenemos nosotros que tenemos que ser también atletas, buenos luchadores que pasan de centrar a rematar. Ese es nuestro reto. Pero el entrenamiento nuestro continúa cuando van con el grupo.
Y hemos visto que muchas veces muchos entrenadores de porteros, ya he acabado el específico, me puedo sentar o me puedo poner a hablar con el delegado. No. Si es que, mira, que lo que pasa ahí es el fútbol. Ahí es donde vas a ver cosas que tú no has sido capaz de crear en tu entrenamiento. Y a la inversa, a lo mejor a mí me pasaba también que veías porteros, porteras que no tenían esa filosofía todavía y es como, wow, ha terminado ese trabajo aislado donde, lo he dicho, el entrenador de porteros pues está encima, tienes ese aliciente, estás constantemente exponiéndote a problemas, digamos, y ahora pasas a un juego donde ese trabajo, esa interacción directa sobre balón no es tan grande y digamos que es como relajación, ¿sabes? Y ahí estamos nosotros para establecer los retos. Y está. Digo, a mí me gusta mucho en situaciones, por ejemplo, yo te voy diciendo palabras que me gustan mucho, ¿no? En situaciones donde, como dices tú, que el portero no interactúa tanto, pues nosotros hablamos de defender hablando. Claro. Defender hablando, mantenerte vivo y conectado con el partido. Porque después hay situaciones que no tienes que intervenir en 80 minutos y después en el minuto 81 tienes que hacer la mejor parada de tu vida. Que ya te hilo en otro tema polémico, que es que a veces nos centramos demasiada importancia en el calentamiento. ¡Ay, qué buen calentamiento! ¡Qué buen partido! Pues no. Yo te digo que los calentamientos son necesarios para un poquito estimular lo que puede venir, pero que podemos empezar un entrenamiento sin calentar. Y menos ahora, y doy más ideas. Como cada vez el portero va trabajando más en el grupo, vamos perdiendo tiempo de ese entrenamiento aislado específico, como queramos llamarlo. Como estemos de esos 20 minutos, 15 calentando, nos quedan 5 para trabajar. Claro. Yo voy abriendo melones aquí porque como sé que me has dejado hablar de lo que yo quiera, yo voy hablando melones. Totalmente. Yo tengo mucho una reflexión con una portera, te la quería comentar además, que es, ella demanda mucho ostras, a mí me gusta empezar las sesiones de entrenamiento con trabajo, digamos, un poquito más automático, más automatizado, más marcado, más... Y es como, wow, pero disponemos únicamente de 20 minutos, 30 minutos, después en el microciclo, claro, si haces cuentas, sigue siendo un tiempo muy pobre, tiempo que no se come el tiempo que pasan en sesión con grupo, sino que va aparte. Pero wow, yo este tiempo yo lo quiero optimizar al máximo posible desde primera hora. ¿Qué pasa? Que ver a porteros y porteras que quizá con anterioridad han tenido una línea de trabajo que se sale de eso, al final para ellos es exponerse mucho más, es hacer frente a situaciones donde quizá no van a tener tanto resultado. Y eso muchas veces no es fácil y son reacios a. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo, como tú bien dices. Ahí tienes 3 opciones. O decir aquí mando yo y se va a hacer lo que yo diga. O decir, vale, perfecto, hacemos lo que tú digas porque quiero quedar bien contigo y quiero ser tu amiga. O 3, vamos a intentar buscar con todos los días de entrenamientos que trabajamos, que unos días a lo mejor tenemos 20, pero otros días a lo mejor tenemos 35 y sí que podemos trabajar eso. O vamos a ver cómo podemos hilar ese entrenamiento automatizado para poder entrar a situaciones donde la toma de decisión sea más abierta. Yo empiezo muchas veces con situaciones automáticas, un trabajo técnico, porque la técnica es muy importante, es la eterna olvidada. Nos las damos aquí, que queremos porteros que tomen buenas decisiones y todo eso, pero no olvidemos la técnica, que es muy importante. Sin técnica no hay táctica. Y sin táctica no hay técnica, por supuesto. ¿Qué importancia tiene el trabajo técnico? Pues muchísima, sobre todo en edades tempranas. Claro. Cuanto mejor vengan los porteros técnicamente, conforme vayan avanzando en su proceso formativo, más podemos aplicar componentes tácticos. Claro, digamos, van a tener esas habilidades a recurso y a disposición de... Totalmente. Muy bien, Pablo. Vale, damos continuidad, ¿vale? Te lanzo ahora, haciendo ese análisis que estamos haciendo del entrenamiento actual, ¿vale? Que se realiza sobre los porteros, porteras de ese fútbol moderno. ¿Qué señales te indican a ti que un portero joven, ojo, ahora no nos vamos al fútbol profesional, ¿vale? Sino que sea el fútbol formativo, donde también tienes experiencia, puede llegar a tener salida profesional? ¿Cuándo ves tú un portero, por ejemplo, en academia y dices tú, wow? O ves un portero de captación o ves un partido y dices, cuidado. Pues mira, lo primero, hay cualidades innatas. Aquí no nos la podemos dar, que todo lo que enseñamos nosotros es el porqué, es la receta del éxito, ¿no? O sea, sin mí no. Hay muchas cosas que vienen dadas, incluso a nivel familiar.
Y a mí me gustó leer un artículo que en familias numerosas el portero es el hermano pequeño. Porque dice, venga tú, el pequeñito, ponte de portero que te chutamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas vemos? Pues lo primero, las cosas que vienen innatas. Después, situaciones familiares. Y por supuesto, el hambre que tienen para trabajar. Lo fácil es no poder conseguirlo. Porque tú sabes que es lo difícil que es poder llegar a la élite o llegar a la élite. Todos los días te tienes que esforzar. Todos los días tienes que poner buena cara. Hay días que estarás más jodido, hay días que estarás más contento, pero aún así tienes que trabajar todos los días. No puedes dejar de ir, porque solo llegan los mejores. Entonces, independientemente, que es muy importante de lo que te he dicho, para mí la clave es el trabajo diario. Pero no el trabajo diario de un día sí, otro día no. De sí, 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 sí y sí. Eso es muy importante. Y después la inteligencia también que pueda tener un portero a nivel social, la inteligencia emocional, todo eso también, ¿no? Pero es un poquito de todo. Al fin y al cabo son pildoritas que hace que tú digas, ostras, quizá este puede. Pero es que quizá este puede en alevines y a lo mejor en cadetes se va por la mala vida. O no acaba de crecer, o te das cuenta de que le supera la situación, o que está cansado ya de estar ahí atrás bajo el larguero. Muchas cosas, no hay nada así en concreto, no hay la receta mágica, pero sí que son esas pildoritas que te hacen ver, ostras, si tiene esto y además tiene esto, está bien rodeado familiarmente, que eso es muy importante, bueno, ya tiene las armas. Vamos a ver si tiene suerte y hay gente que le sabe acompañar en el proceso y darle aquello que necesita ¿para qué? Para seguir empujándole hacia la cúspide. Un mensaje, Pablo, súper interesante, ¿eh? Seguro que si nos escuchan figuras, digamos que por edad, etapa coinciden ahí o tienen la oportunidad de trabajar ahí, súper interesante al final esa visión, ¿no? 360 de cuantísima influencia tienen unos parámetros, unos factores u otros en lo que puede ser el rendimiento actual, pero sobre todo esas oportunidades de mejora para construir ese portero o portera de futuro, como tú bien dices, que al final no debemos caer en eso, de la competición, del rendimiento, sino no, tener esa visión largoplacista, ¿no? Y que no se pierda ese afán de disfrutar, esa pasión por el trabajo diario, como tú bien dices, que ese hambre junto a ese contexto, a esas habilidades, ¿no? Pues que sean las que nos guíen y marquen pues el hasta dónde, ¿no? Para mí eso es clave. Porque puedes tener hambre un año que lo juegas todo, pero debes de seguir teniendo hambre de el año que no juegas todo. Claro. Y ese año que no juegas todo, debes de saber pedir ayuda y saber llorar, no avergonzarte a llorar, a pedir ayuda, rodearte de gente que te sume en tu vida, saber decir que te vas con tus amigos, que eres joven y te vas a tomar tus amigos al McDonald's, pues ese día el que llega es el que a lo mejor no se toma una hamburguesa, es el que dice, no, yo una ensalada. Que ahora, Pablo, ¿cómo no se van a tomar una hamburguesa? Vale, perfecto, un día puedes, pero otro día, si te tomas la hamburguesa no te puedes tomar la pizza, porque yo quiero llegar. Y mis padres me ayudan a llegar, mis padres no me fuerzan a llegar para ser yo los salvadores o para cumplir los sueños que ellos no han podido cumplir ni para sacarme de pobres, sino me acompañan. Y cuando viene uno y me dice, joder, tienes que jugar tú porque te lo mereces y tal, tu padre te dice, el compañero quizá también se lo merece. O mira a ver qué puedes hacer tú para poder seguir trabajando. O lo estás haciendo muy bien y al final el entrenador tiene un bendito dilema y al final se decide por el compañero. Pero tú sigues forzándote. Todos los días. Porque es que lo fácil es bajar los brazos. ¿Tú sabes lo difícil que es no bajar los brazos todos? ¿En cuánto podemos hablar? ¿En 15 años para llegar a la élite? Desde querubines, desde prebenjamines. Es muy fácil bajar los brazos. Yo los entiendo a muchos que no pueden. Pero al fin y al cabo, poco a poco, granito a granito, piedrecita a piedrecita, puedes decir, por lo menos no ha sido por mí. Fue porque al final
no se me dio, porque al final me lesioné, porque al final lo tuve cerquita, pero bueno, poco a poco se consigue, no tiene por qué ser la primera división, que la élite la conforman muchas categorías en muchos países. Muy importante esa labor de acompañamiento, como bien dices, ¿no? Es vital, es vital, es vital. Muy bien, Pablo. Pues vamos a pasar, ¿vale?, a una serie de preguntitas cortas, ¿vale? Que son, Venga, digamos, suele ser una estructura que acompaña siempre al desenlace de la entrevista, ¿vale? Vale. Muy bien. Pues mira, te quería lanzar ahora mismo un libro, un podcast, un recurso, una formación, ¿vale? Cualquiera de estas que a ti se te venga que quieras recomendar. Mira, para mí, y me gustaría empezar por esto porque creo que lo más importante es formarse a nivel federativo, a nivel de titulaciones federativas, porque creo que es la mejor forma de respetar tu trabajo y respetar el trabajo de los compañeros y que no hay intrusismo laboral. Entonces, para mí, la formación esencial debe ser la formación federativa, la de los títulos. Y después, si nos vamos ya a un poquito más, pues como no, recomendar este podcast que es de entrenadores de porteros, que te has atrevido a hacer algo chulo, algo que es un nicho bastante pequeñito, porque tú has decidido hacer algo de 11, algo para uno. Claro. ¿No? Entonces, yo vuelvo a darte la enhorabuena por atreverte a hablar de este mundo tan chulo que es el mundo del portero, así que podcast que recomiendo este. Podcast chulos, oye, me gusta mucho el de Offsiders, porque hablan todo tipo de gente de fútbol, todo tipo de gente relacionada no solo con el campo, sino gente relacionada con diversos contextos, diversas vivencias, así que me gusta mucho. Y después voy a decir otra cosa que para mí es muy importante, que es una formación que no es formación, es un podcast que no es podcast, que es sentarte a tomar un café con un compañero que sabe de esto. Que eso no... Mira que es gratis, mira que es barato, no necesitas ni internet. Bueno, pagar el café, y si lo paga el otro, pues encima gratis. Entonces, preguntar, hablar, gente que te sume, gente que tenga ganas de enseñarte, tú tener ganas de enseñar al otro, intercambiar ideas, intercambiar opiniones, sin necesidad de algo oficial, sin necesidad de algo con muchos colorines, ¿no? Oye, pues el entrenador de porteros del primer equipo. Oye, tengo esta duda, ¿qué te parece esta acción? Oye, el compañero, las relaciones que vayamos haciendo durante el año. Oye, tal, vamos a hablar un poquito de los centros remates. ¿Cómo lo trabajas tú? El ABP defensivo. Oye, ¿qué? Todas esas cosas. Digamos, esa inquietud, ¿no?, que nos caracteriza, que nos mueve, que no la perdamos nunca, ¿no? Ese hambre y esas ganas de compartir. Exacto, es decir, no esperar a que venga el podcast a ti, claro, sino ser tú, claro, el que busque el podcast. Entonces, como a ti te habrán encontrado, ya lo encontrarán, ¿no? Pero el día que no te encuentren a ti, porque no tengan internet, pues que vayan al compañero y le digan, oye, vamos a tomar un café y hablamos de esto. O con porteros con experiencia, sin experiencia, con porteros jóvenes. Es que tenemos muchas cosas que aprender. Es que el aprendizaje no tiene límites. Totalmente. Cualquier persona puede ser una fuente de inspiración. Exacto. Muy bien, Pablo. Muy, muy, muy interesante eso. Al final, como dices, nos caemos mucho en la accesibilidad de esos recursos, pero que no dejan de ser recursos telemáticos que nos alejan. Y en ese mostrar interés, en el generar acercamiento, no solo, ostras, con gente cercana de tu club, ostras, compartir conocimiento y ganar en valor ahí, creo que tiene un valor incalculable. Y mira que es barato, ¿eh? No estamos hablando de cursos de 1.000 euros. Estamos hablando de decir, yo tengo esta idea, la presento, la trabajo, me sale bien, doy feedback, me dan feedback, me hago un keynote con lo que he trabajado y así me lo guardo que me ha salido bien. Esto se lo presento a mi coordinador de porteros, me da feedback. Hostia, mira que es barato, ¿eh? No estoy diciendo que tengamos que apuntarnos al mejor curso del mundo. Que también, si queremos, también. Hay que escuchar y aprender y después te quedas con lo que quieres. Claro. Nosotros, por ejemplo, aquí, una iniciativa que tuvimos, lo más que al final entras en esa rueda de solución de trabajo y claro, se quedó ahí pendiente, pero la llegamos a iniciar incluso, que era para los contenidos que escogíamos de las categorías inferiores, ¿vale?
tener una reunión semanal para el departamento compartirlos y a raíz de esa tarea que generábamos, construir esa batería de tareas y esas tareas, Eso es chulísimo. darle vueltas entre todos y, tío, lo hicimos, por lo menos un mes estuvimos y salían unas cosas, unas ideas. Ostras, te estás retroalimentando de cómo un compañero ve situaciones de juego, cómo las lleva a cabo, cómo las desarrolla en diferentes contextos, para una etapa Levin, para una etapa con más porteras, con menos. Ostras, y fue una dinámica súper, súper chula. Me encanta. Y un aprendizaje que me traje de Dinamarca del modelo de trabajar escandinavo. No pasa nada por no estar de acuerdo. Que aquí en España tenemos la mentalidad de esto es lo mío, esto es lo que tiene que ser, esta es mi verdad y la impongo. Y más si soy coordinador, esta es mi verdad. No, que no pasa nada por no estar de acuerdo. Intentamos debatir, intentamos acercar posturas, pero llega un momento que tú en una situación de pase atrás quieres el portero diagonal en portería y yo lo quiero perpendicular, bueno, pues vamos a ver cómo trabajamos. Si te sale bien a ti, ¿qué te voy a decir? Claro. No hay una verdad absoluta, ni mucho menos. Muy bien, Pablo. ¿Qué le gustaría a Pablo poder seguir aprendiendo del fútbol? ¿Qué le gustaría a Pablo seguir aprendiendo del fútbol? Pues le gustaría seguir aprendiendo que no debe fiarse de todo el mundo, que no todo el mundo es bueno. Y ahora me dices, vale, Pablo, pero no voy a poner la pregunta, pero a nivel de portería, pues lo que me gustaría seguir aprendiendo de la portería es cada vez ser capaz de darles las herramientas precisas de lo que necesitan, entender más a la persona y al portero, qué necesita en cada momento. Y para eso es cohesión y conexión. ¿Te he respondido? Sí, vamos, más que queda más que respondida. Muy bien. Pero es que después podemos hablar de psicología, me queda mucho por aprender de psicología, me queda mucho por aprender de preparación física, de las herramientas que necesitan el portero en el gimnasio para guardar relación con el trabajo técnico-táctico en campo. Muchísimas cosas, cómo trabajar en grupos pequeños, cómo trabajar en grupos grandes, todo, madre mía, se me queda por aprender todo. Totalmente, muchas veces vamos, ¿no? Como se suele decir mucho la expresión de ostras, a más sé, ¿no? Más siento que desconozco, ¿no? Y es que es totalmente real. Al final, ¿cuánto no podemos aprender? Como tú mismo has dicho, ¿no? Pues bueno, pues por cuantísimas personas tengan la oportunidad de compartir, ¿no? De cada una de ellas. Y al final el fútbol es tan global, es tan amplio, que de cualquier situación y cualquier persona vas a poder sacar de seguro un aprendizaje de valor. Totalmente, totalmente, pero un aprendizaje tanto para ti como a lo mejor que no te guste. Sí. Pero tú ya tienes la información y a partir de ahí tú ya decides lo que quieres hacer con esa información y fíjate, de cómo entrenábamos hace 10 años o cómo entrenamos ahora, nos tiraríamos de los pelos y en ese momento nos creíamos que hacíamos el entrenamiento más moderno del mundo, pues ir adaptándonos a los cambios que se van produciendo. Ahora, el año que viene, nuevo cambio en la normativa. Tenemos 8 segundos para sacar de los reinicios tras un blocaje. Bueno, pues eso va a ser un reto también para nosotros, para ver cómo gestiona el portero eso, para ver cómo se cabrea o no se cabrea cuando sus compañeros tiren para arriba, la primera vez que nos piten un córner en contra por culpa de haber tardado en sacar, pues todo eso, adaptarse y disfrutar. El día que no disfrute me voy para mi casa. Eso es importante tenerlo claro. Pablo, ¿qué consejo le darías a tu yo entrenador de porteros cuando empezó? ¿Qué preguntas? Pues yo le diría que aceptara el error como parte del juego. Porque como sé que disfrutaba, una cosa que he aprendido con el tiempo es que no los goles que le marcan a los porteros no todos son culpa del entrenador de porteros. Pero bueno, eso te lo lleva el trabajo. Pero yo le diría, además de disfrutar, que los errores son parte del juego. Que fallar es de personas. Y si yo fallo todos los días, tú fallas todos los días. Mamardashvili, Ter Stegen, todos los mejores porteros, Courtois, fallan también. Entonces, ¿cómo no vas a fallar tú si acabas de empezar en esto? Y cuidado también, cuidado con las personas. No todas las personas son buenas. Me viene en relación con lo anterior. Buena reflexión. Pablo, ¿a quién te gustaría ver como próximo invitado en futuros podcasts?
Pues creo que un tío que le gusta hablar, también como a mí, que a veces la boca le pasa que le va más rápido que la cabeza y eso me encanta también porque son gente que nos encanta hablar de esto y que le apasiona. Es mi buen amigo Alex Rodríguez, exentrenador de porteros del Europa, exentrenador de porteras del Levante femenino y actualmente entrenador de porteras del Al Hilal de la Arabia Saudí. Creo que le puede gustar este rollo y creo que te puede también contar cositas muy interesantes. Estupendo. Lo anotamos y le lanzaremos esa petición. Pablo, para terminar, ¿vale? Después de este bombardeo de preguntas al que te he sometido, ¿vale? Finalizamos siempre las entrevistas intercambiando roles, ¿vale? Y dándoos la oportunidad de que seáis vosotros los que tengáis esa iniciativa de poder lanzarme una pregunta a mí, ¿vale? Entonces, lo que tú quieras preguntar, vale. Libre. A ver, ¿qué te pregunto? Vale, mira, te voy a preguntar una que me gusta. Y ya te anticipo mi respuesta. Vale. ¿Por qué los porteros y porteras, cuando hablamos de porteros hablamos de porteras, que yo vengo del fútbol femenino y el fútbol no tiene género? Bueno, ¿por qué los porteros no son los más locos, sino los más cuerdos? Ahí va. Ya te he anticipado mi respuesta, la de los porteros son los más locos de todos. ¿Por qué los porteros no son los más locos, sino los más cuerdos? Muy buena pregunta. Al final, esa tendencia, esa expresión que tanto hemos escuchado en años atrás, ¿vale? Al final es como tú bien dices. Vemos un portero que dentro del fútbol, que cada vez se busca, y creo que lo estamos consiguiendo, porque en estas últimas temporadas vemos un fútbol a nivel de marcadores, ¿no? Que cada vez se ve más, ostras, que se hace por fomentar ese caos, esa versatilidad, esa variabilidad, ese factor sorpresa, ese jugar con lo inesperado, digamos, un caos más o menos ordenado, ¿no? Desde lo que es la dirección. Donde el portero, al final, dentro de todo ese entorno tan caótico en el cual se tiene que envolver y además tiene que ser resolutivo, como tú bien has dicho, independientemente de que estemos en fase ofensiva, defensiva, que tiene un abanico de recursos más o menos amplio, pero con el cual tiene que ser capaz de tomar decisiones, de tener cabeza fría, más allá de, por ejemplo, nosotros nos vamos a nuestro modelo de formación y vemos que podemos desarrollar tareas a través del ambiente, a través del marcador, a través del arbitraje, de cómo este condiciona. ¡Wow! Es que a todo ese caos le tienes que añadir toda esa cantidad de factores. ¿Qué es lo que antecede al hacer frente a una situación? Como tú bien has dicho, no va a haber dos situaciones iguales. Primero, porque los estímulos van a ser cambiantes, pero en segundo lugar, ¿qué se ha trabajado en esa semana antes? ¿Qué acciones han antecedido? ¿Qué está pensando el portero en ese momento? Entonces, claro, tú dices, buscamos una figura loca. Si loco lo llevamos como sinónimo de valiente, que sea predispuesto a, que sea proactivo, que tenga ese afán por querer participar, por lejos que sea de portería, bien sea para en la ocupación de espacios ofensivos, para dar un apoyo, para generar superioridades, ¿no? Otro día me compartían un vídeo de un portero que estaba prácticamente en posición de extremo sacando centros laterales en mitad de un partido, estaba generando superioridad en campos rivales en banda. Dices tú, claro, ¿y por qué no? Nosotros tenemos porteras juveniles que han marcado goles en liga, porteras alevinas que han marcado goles en liga a raíz de acciones a balón parado que ocupan 3/4 de campo. Entonces, claro, locura con ese grado de conciencia que hemos hablado, de coherencia para dentro de ese caos del juego ser capaz de brillar, pero tener a su vez esa valentía para exponerse a y no ver que ese miedo al error o a lo que el error pueda derivar te exponga a no mostrar todas esas habilidades que constantemente nosotros hacemos por desarrollar en ese trabajo que hacemos día a día con ellos, bien sea en ese trabajo aislado o en grupo. Creo que esa sería mi definición a esa frase, que por un lado la compro, pero por otro lado la desmiento y digamos que la tapo un poco. Es que hay que estar muy cuerdo para llevar otra camiseta, para que detrás de ti no haya nadie, para que además de aprender las cosas que tienes que aprender como jugador, también tienes que aprender otras más cosas. Entonces, para mí, valiente, por supuesto, en el sentido de loco, o lo hablamos como valiente, pues adelante, ¿no? Pero tú sabes a lo que me refería, ¿no?
Los locos de la portería, pues a mí me gusta decir los cuerdos de la portería, porque son los que son más cuerdos y los que tienen una mentalidad sabiendo que además si fallas tú, no hay nadie atrás que te resuelva el error. Y para eso hay que tener mucha inteligencia y saber evitar tener que parar y saber evitar goles. Totalmente, Pablo. Una pregunta muy buena, porque además vemos que es una frase que yo estoy seguro que todos a lo largo de nuestra vida deportiva o en cuanto hemos compartido un tiempo con gente de fútbol, pues hemos escuchado cuantísimas veces, ¿no? Y al final, claro, te detienes a reflexionar y poner en mesa lo que es esta frase y wow, y ahí es donde entramos nosotros para decir, pues quizás estamos un poco equivocados en ese sentido. Eso es. Pues Pablo, con esto lo tenemos, ¿vale? Aquí hemos estado, ¿vale? Compartiendo 1 hora y 10 minutos, ¿vale? Como siempre, a agradecerte, ¿vale? Para mí, ya te digo, tener la oportunidad de compartir con gente de tal reconocimiento en lo que es el mundo de la portería, de tantísimos años de trayectoria y con una experiencia tan dilatada y tan variada, pues es un auténtico lujo. Y sobre todo que este rato que hemos compartido y esas reflexiones que hemos llegado, que puedan llegar a más gente. Como yo digo, que igual, si hay muchas veces presentamos dificultad para encontrar esos ratos quizá para inspirarnos, para llegar a ciertas personas, wow. Si lo tenemos en clubes, pues que aquellas personas que son fuentes de inspiración y de luz, que están más lejos y quizás presentamos más dificultad para establecer esa conexión, wow, pues aquí es una herramienta más. Gracias a ti por contar conmigo, gracias a ti por hacerme que hable de las cosas que sé, porque es de las pocas cosas que sé, que una es la pasión por la portería, así que enhorabuena otra vez por la iniciativa, ojalá pueda servir de inspiración y de ayuda a mucha gente, ojalá le haya hecho dudar a mucha gente, me encantan las dudas, ¿no? Muchas veces cuando se dan clases, se dan ponencias, bueno, espero que no haya dudas al final, no, yo quiero que haya dudas, yo quiero que haya reflexiones, yo quiero que haya inquietudes, yo quiero que haya gente que esté en acuerdo conmigo, que haya pensamientos, que haya preguntas, eso es lo bonito de eso, no decir, hostia, pues a partir de ahora lo hago todo como Pablo, no, yo quiero dudas, ostras, me ha hecho pensar, yo tengo esta duda ahora, me encanta, a partir de ahí aprender, informarse, porque el aprendizaje, como hemos dicho antes, no tiene límites, así que gracias a ti por llamarme. Y un saludo muy fuerte para toda la gente que nos escucha. Un abrazo muy grande, Pablo.